podría desvirgar en esto de las presentaciones de libros. La primera presentación de libro que voy a hacer en mi vida. Y me gusta que sea aquí en Araja. Aquí prácticamente a la vera de la peña de Arias Montano, porque hay aquí un vínculo de ermitaño a ermitaño que está poderoso. Yo ya iré contando que vivo también en una especie de cueva en la montaña, como Arias Montano. Los últimos serán los primeros. Entonces, pensaba estos días cómo hacer la historia esta. Y bueno, lo que voy a presentar no es un ensayo realmente, es un manifiesto de una teoría filosófica. Y yo hablaba con mi abuelo, un buen personaje, sobre esto, y le comenté, no recuerdo exactamente el contexto de la conversación, pero hablaba de unos artículos que he escrito que eran más episodios biográficos de aventuras de mi vida, y lo comparaba con esto que es una teoría filosófica más abstracta, ¿no? Y yo le decía, no, claro, es que los artículos son biográficos, los otros no. Y mi abuelo me dijo, no es, biográfico es todo. ¿Sabes? Y se me quedó la cosa, ¿no? Biográfico es todo. Entonces así es como voy a plantear un poco esta presentación. Es decir, ilustrando un poco, es una teoría filosófica, como digo. Y se supone que aspira a estar más allá de las cuestiones biográficas, que aspira a trascenderla, ¿no? Como toda teoría filosófica, pero al final mana de una biografía, ¿no? Mana de una vida. Entonces, por eso la he escrito, ¿no? Yo y no otra persona. Y esos episodios de mi vida pues creo que pueden ayudar a ilustrar las ideas o la visión que hay en esa obra. Y entonces mi génesis, que es la génesis de esta obra, es doñana. O sea, yo me he criado como en la casa más aislada de Doñana, se llama Martinazo, y aquello era una atalaya blanca en la llanura más salvaje, absoluta. O sea, estamos hablando de una casa a 11 kilómetros de la civilización. No, yo no entiendo los rituales sociales tampoco. Como digo yo, como se ve en estas cuestiones, soy un salvaje. O sea, me he criado, vengo de una historia peculiar, me he criado en medio de la marisma, una casa que se llama Martinazo, y allí pues el día a día lo extraordinario era ordinario. A 16 kilómetros estaba la civilización más cercana. Mi madre aquí presente, pues para llevarme al colegio, por ejemplo, lo que hacen todos los niños cada día, tenía que coger un Land Rover en un invierno algo lluvioso de la marisma y tenía que meter ese Land Rover en unos charcos inmensos cuya ola del charco pasaba por arriba de la luna del coche y por encima del techo, y eso era para ir al colegio, ¿no? Alguna vez me quedé con mi madre y nos quedamos en medio de un océano de eso, de un charco de eso, parados en el coche, tenían que venir tractores a buscarnos. Entonces eso era para ir al colegio, era para comprar pan o para lo que sea. O sea, mi mundo es ese. Mi referencia era salir al patio de mi casa y ver allí por las manadas de jabalíes, de ciervos. Todos los niños sueñan con tener un perro o un gato. Yo soñaba con tener un perro o un gato porque no me dejaban tener un perro o un gato. O sea, yo tenía un zorro. Allí en Doñana no se podía tener perro ni gato, entonces tenía un zorro, una zorrita que se llamaba Linda, que cría biberón. Y en la azotea de Martinazo vivía un buitre, leonao, por ejemplo, también de 2 metros de diámetro de ala. Y cuando llegamos allí del colegio, pues ese buitre bajaba allí de la azotea, se ponía ahí a saludarnos. Alguna vez que mi madre vinieron a visitarla unos amigos, se tiraron a echar una siesta allí en medio del llano. Y el gordibuitre, que por cierto el buitre le bauticé como gordibuitre, empezaba a volar allí en círculo. Y ellos estaban durmiendo la siesta, yo estaba por ahí jugando y vi como el buitre cada vez iba acercándose más a la gente, como diciendo, oh, qué bonita merienda tengo, qué bonitos cadáveres. Entonces se posó y empezó a dar estos saltitos tan graciosos que dando buitre ya a pegarle el bocado y le pegué un grito a esta gente total. O sea que mi mundo es ese. Y bueno, el lince venía a comerse mi gallina, por cierto, también. Por poco no se toma a mi hermano pequeño. Mi madre también aquí presente le tiraba las pinzas de la ropa al lince para que se fuera, para asustarlo. Sí, no lo niegue usted. No, el lince se pone allí sentado y mi madre, como mi hermano entonces era muy pequeño, tenía como 2 años, mi madre que es madre y no quería que se comieran a su hijo. Entonces empezaba a tirarle las pinzas de la ropa al lince. Lo que quiero decir con todo esto es que mi mundo es ese. Y para mí el mundo extraño
no es ese. El mundo extraño es el de fuera. O sea, para mí eso es lo normal. Eso me ha dado una extrañeza del mundo, me ha dado, o sea, me ha dado una perplejidad a través de la que yo veo el mundo. O sea, yo sigo siendo la misma persona entonces. Veo el mundo con esa misma perplejidad cuando salía a la civilización. También es verdad que cuando salía a la civilización era el monte, lo más próximo. Entonces pues era más perplejo, se quedaba más perplejo aún. Pero esa extrañeza que hay, creo que se palpa, más que una idea, es una sensación que está en la obra. Hay una sentencia, de hecho, en la obra que creo que la retrata bien, que es: la normalidad es extravagancia masiva, ¿no? Así es como yo veo el mundo. Y lo sigo viendo en episodios que pasan en mi vida de adulto. Es decir, los antropólogos se van a países lejanos, se van a Papúa Nueva Guinea a estudiar allí las tribus extrañas, ¿no? Pero si uno se va por el traslado de la Virgen del Rocío, pues es una tribu igual de extraña. O si se va a una cuadrilla a recoger arándanos a Aroche, es una tribu igual de extraña, ¿no? Lo digo en el buen sentido, igual de fascinante, igual de recóndita. O por los encantadores de serpientes en Marruecos, o en el día a día, con el pastor de al lado de la montaña, ¿no? Al final, cercanía es lejanía, y lo que tenemos más cerca muchas veces es lo que tenemos más lejos. Lo que tenemos más cerca, que es la normalidad, lo que consideramos normal, lo damos por tan evidente y por tan obvio que ya no lo vemos. Está tan cerca que no lo vemos. Entonces, pues, creo que desde Doñana, pues lo que me ha dado es una lejanía con estas cosas, que me quedo perplejo con las cosas de la civilización. Y si uno viaja, cuando uno viaja, pues va buscando eso, lo exótico, ¿no? Lo distinto, la lejanía, cuando uno viaja a países distintos. Pero si uno ve la lejanía en todas partes, realmente viaja en todas partes y viaja todo el tiempo. Así es como yo voy por Estados Unidos, por Barranco. Eso se palpa. Y por eso, desde esa lejanía, o sea, esa lejanía tiene una parte bonita, pero tiene otra parte que realmente... O sea, el libro no está escrito desde la comprensión de las cosas de la civilización. Está escrito desde la más absoluta incomprensión de las cosas de la civilización, a raíz de lo que estoy diciendo. La más absoluta perplejidad de lo que pasa. Es decir, a mí me cuesta entender, pues eso, los rituales sociales, me cuesta entender... O sea, que en la práctica tiene sus dificultades. Tengo la suerte de que tengo grandes amigos aquí presentes que me ayudan en esas cosas, porque esto es como la fábula, hay una fábula que retrata esto de la vida práctica, ¿no? Del día a día. De no comprender pues ese tipo de cosas, los rituales sociales o las fronteras tampoco las entiendo, pero desde niño, o no, o también pues, o lo que es un rey, ¿no? Como ayer. Está la fábula de Tales de Mileto, que iba por allí viendo las estrellas, mirando al cielo, y filosofando, y se cayó en un pozo. Y entonces empezó a gritar: ¡ayuda, ayuda! Y apareció por allí una campesina, y lo vio allí, gritando, y le dijo: ¿y tú qué pretendes descifrar las cosas del cielo y no ves las cosas de la tierra por donde pisan? Pues es un poco así, o sea, esta extrañeza. Yo caigo en muchos pozos, como Tales de Mileto. Y tengo la suerte que tengo grandiosos amigos que son poceros oficiales y me sacan de todos los pozos en donde caigo. Esta extrañeza, esta incomprensión, que creo que está en la obra también, hay un episodio que lo ilustra, que es curioso también, que es que, hoy me voy a cebar con mi madre, el actual rey de España tocó la fraga de mi madre, allí en Martinazo. Le explico. Dicho esto, es cierto, o sea, el actual rey de España, Felipe VI, cuando era príncipe, él pues iba como todos los presidentes del gobierno y demás, pasaba sus vacaciones y tenía un proyecto entonces allí en Doñana. Y entonces pues un día vino a visitarnos allí a mi casa de Martinazo. ¿Sí? Y mi madre, yo tenía entonces una colección de cráneos muy grande que se hizo muy famosa entre los biólogos allí y demás, porque yo era niño y entonces pues me veían adorable y al final acababan trayéndome de la Antártida un cráneo de pingüino, de Sudamérica un cráneo de hormiguero. Total, que iba a venir el rey y mi madre muchos días antes me dijo: no, por favor, si te dices de la colección de cráneos, por favor no cojas por el camino por el que vas todos los días a ver tu colección de cráneos, que era por debajo del tendedero de la casa, sino que da un rodeo y ve por fuera. Yo: sí, mamá, sí. Efectivamente, o cuando vino el rey lo cogí de la mano, digo: venga, a ver la colección de cráneos. Y pues lo llevé por donde yo cogía todos los días, que era el tendedero
en mi casa, con las bragas colgadas de mi madre, con los calzoncillos, lo que sea. Entonces el actual rey de España, que mide como 2 metros, pues se vio agachándose para pasar por un tendedero y a ver la colección de cráneos. ¿Y por qué digo esto? Porque, o sea, al final eso es un rey, eso es lo que es un rey, y ahí es donde voy, y eso creo que esa idea está en el libro, no un rey, sino todo. Es decir, un rey es una persona que puede agacharse a pasar por un tendedero lleno de bragas y de calzoncillos si un niño lo delata. Porque un niño, el niño no ha malentendido todavía, que habréis ya ese concepto que está en el libro. El niño es un filósofo innato, porque es libre, el niño es libre. Y bueno, creo que eso lo ilustra. Otra de las cosas, de las sensaciones que está en el libro, viene a raíz de por qué hago yo este libro. Que viene a raíz también de una conversación que he tenido con mi abuela telefónica hace poco. Mi abuela es un ser especial, es otra ermitaña que vive sola en su campo, y es una niña, como lo que acabo de decir, ¿no? El rey. Demás, pero sigue viendo el mundo así casi a sus 80 años. Y hablaba con mi abuela el otro día, que la conversación con mi abuela es fascinante. Yo creo que estoy llegando a la conclusión de que yo tendría que hablar con mi abuela cogiendo apuntes. Entonces hablábamos y ella escucha cosas en la radio de la universidad y me llama y compartimos. Y me decía, hablando del telescopio nuevo espacial, me decía, ¿cómo puede ser que esté toda esa inmensidad, ¿no? Ahí comentábamos la foto de toda que se ve un montón de puntitos y en vez de ser estrellas son galaxias. Y me decía mi abuela, y toda esa inmensidad, y nosotros aquí tan pequeños, y los seres humanos nos dedicamos a pelearnos entre nosotros, ¿no? Y me dijo una frase que se me quedó, dice, yo no puedo entender esto nunca desde niño. Esta pelea constante que tiene la civilización, la humanidad, yo no lo puedo entender. Y me dijo, cuando yo intento pensar esto, algo se rompe dentro de mí. Me decía, algo se rompe dentro de mí. Y no lo puedo entender. Ayer hablé por teléfono otra vez con ella y espontáneamente me dijo algo parecido, ¿no? También me dijo, hablando de las estrellas fugaces, con los ordenados que parecen en el cielo y nosotros aquí, que nos peleamos por nada. Entonces, es una gran maestra, y esa sensación de esa incomprensión del por qué la humanidad se destruye entre sí constantemente, por qué la humanidad vive en el conflicto entre sí, pues eso nace de esa visión, ¿no? de mi abuela como maestra. También está el otro lado. También en esa misma conversación mi abuela me decía que durante 12 años ella ha pasado una vez al día por el puente que une a las Araques de Huelva para cuidar a su madre. Y me contaba mi abuela que todos y cada uno de los días de esos 12 años que pasaba por encima del puente, pensaba fascinada mirando ese puente, Dios mío, ¿cómo los seres humanos han podido construir estos pilares aquí puestos en el agua y que nadie los mueva? ¿Qué grandeza tiene el hombre? Entonces están esos dos puntos, ¿no? Esa incomprensión del mal de la humanidad, pero también esa admiración de la grandeza del hombre. Esto en estos tiempos en los que estamos de decadencia realmente humanística es casi subversivo, pero también creo que está en la obra que el ser humano es grande, o sea que hay grandeza en el ser humano también. Eso también me viene de ahí. Es decir, hacemos guerra, sí, también tenemos los Beatles. Hacemos genocidio, también está Beethoven. Creo que hay grandeza en el ser humano, ¿no? Y eso es una de las sensaciones que están ahí los dos polos. Pero a raíz de eso, de la incomprensión de ese mal de la humanidad, coño, yo todavía estando en Doñana, ya de adulto, ya barbudo, pues empiezo de adolescente, empiezo a pensar y a pensar y a pensar y a estudiar a los grandes sabios del pasado y a intentar comprender eso que dentro, que mi abuela decía que se rompía algo dentro de ella. En mí también se rompía algo, pero yo no podía parar de intentar comprender el por qué eso era así. Y pues me dediqué a eso, decidí que tenía que llegar hasta las últimas consecuencias. Y durante años pues me dediqué a eso. Allí en Doñana es donde nace el armazón teórico de este manifiesto. O sea, en Doñana, en el medio del salvajismo más absoluto, cuando todavía vivíamos allí, se crea lo que es el armazón teórico de este manifiesto. En un ambiente, además, digo de salvajismo porque, bueno, lo que hablaba antes, ¿no? Cuando me fui allí de Doñana, tenía liado un guirigay allí curioso. O sea, salía a la puerta de mi casa y hacía... Y por este lado venían 4 jabalíes salvajes, que eran como mis perritos, Pumba, Timón, Pequeñito y Periferio. Por este lado venía un zorro. Porque en ese ambiente, paseando un largo paseo en soledad por Doñana,
cada día me iba subiendo en un alcornoque o me iba por la marisma infinita y nace el principio de esta teoría. Y he dicho que en el hermetismo más absoluto, porque ya durante años, que desde entonces hasta ahora he publicado el libro, nadie sabía prácticamente que lo estaba escribiendo, salvo muy poca gente. De hecho, mi madre, por ejemplo, se enteró porque le llegó el libro por correo ya publicado, mi padre, mi abuelo y demás se enteraron por las redes sociales. Nadie lo sabía, ¿no? Había un hermetismo ahí muy total. Y bueno, ahí es donde es el armazón teórico. Ya aquí, en Aracena, donde estoy ahora, es cuando se culmina lo que es la estética y la forma que tiene la obra. Se han intentado dos principios, porque digo, es que la forma me ha llevado mucho tiempo, porque traté de perseguir dos principios que son la universalidad y la atemporalidad, lo cual me ha dado mucho dolor de cabeza. Es decir, con la universalidad quería que fuera, ante todo, comprensible por cualquier persona de cualquier cultura y también, si fuera posible, de cualquier nivel cultural. Hay cosas que son contraintuitivas, que son complejas, pero traté de que fuera así. Y por atemporalidad, pues igualmente quería que pudiera ser comprendido, al menos aspiraba a que pudiera ser comprendido por cualquier época. Que hace 5.000 años lo leyera alguien y lo pudiera comprender dentro de 5.000 años. Igual. Y están ahí esos dos principios. En cuanto a forma también, pues, es un manifiesto, como he dicho. O sea, no es realmente un ensayo, sino que es un manifiesto. O sea, es muy breve, está muy concentrado. Pero en este caso creo que menos es más. También es verdad que creo que es una obra que está hecha más para releerse que para leerse. Pero eso podéis juzgar otros. Entonces, os digo, una teoría que es un manifiesto muy breve y está concatenado de principio a fin. O sea, las ideas empiezan en un punto, se van encadenando y acaban en otro, pero está completamente encadenado. Por lo cual tiene cierta dificultad el explicar puntos de la teoría sin explicar la teoría entera. O sea, explicar puntos aislados piden explicar todo lo demás. Pero bueno, aparte de las sensaciones que he dicho que están ahí, pues trataré de explicar algunos principios fundamentales, algunos conceptos clave que hay en la obra. Creo que lo mejor es que empiece... Voy a leer nada más que el primer párrafo, ya que es como que es el punto de partida. Toda la historia de la humanidad no ha sido la historia de la lucha contra los desafíos de la naturaleza o las adversidades del mundo. Ha sido la historia de los grandes males que la humanidad se ha hecho a sí misma. Esto es lo que debe ser revolucionado. Pero para explorar esto hay que empezar desde el origen. Y en el principio, el hombre vio el mundo a través del tótem, como la luz del amanecer se filtra a través del árbol. Este es el punto de partida de la idea por la que se empieza la obra. Es decir, todos los males de la humanidad son los que la humanidad se hace a sí misma. Y esto es una obviedad, porque es una obviedad, pero una obviedad subterránea en un punto. Y anómala, sobre todo. O sea, viene de la extrañeza, se decía, somos una especie extraña. El problema de la humanidad es la humanidad. Lo cual es curiosísimo. Es decir, el problema de las hormigas no son las hormigas. El problema de la humanidad es la humanidad. Si uno repasa, ve a grandes rasgos la historia de la humanidad entera, los grandes cataclismos, por ejemplo, naturales, grandes seísmos, grandes sequías, los grandes desafíos de la naturaleza que digo en este primer párrafo, son realmente, en cuanto a los problemas civilizatorios, la excepción. Por eso se recuerdan tanto. Las plagas son la excepción. La regla de los problemas de la humanidad es la humanidad misma. Es decir, de vez en cuando hay plagas, de vez en cuando hay seísmos, de vez en cuando hay cataclismos, pero siempre hay guerra, siempre hay conflictos, siempre hay divisiones. Esto realmente le deja a uno perplejo, ¿no?, cuando lo ve. Es decir, la existencia es lo más extraño de la existencia, pero es que dentro de esa extrañeza nosotros somos una especie muy extraña. Entonces, lo que se encadena de esto, del por qué, lo que trata de explicar este manifiesto es por qué la humanidad se daña a sí misma, por qué la humanidad se oprime a sí misma.
Y ese por qué lo encuentra en un concepto que he bautizado como el malentendido original. El malentendido original es una anomalía que se da en el principio de la historia, en la fundación misma de la humanidad. La humanidad se funda con la creación de la cultura, que es lo que nos hace humanos, el pensamiento simbólico, el ver el mundo a través de símbolos, de significados, ¿no? Yo estoy diciendo palabras, esas palabras son sonidos realmente, si lo escucha un pájaro, si lo escucha un árbol, pero tenemos significados comunes, ustedes y yo, que es nuestra lengua, que es un universo imaginario común, que es lo que hace que lo entendamos. Eso es el lenguaje a un nivel y pues creencias, todo, cualquier cosa, ¿no? Y cuando se crean esos universos, eso es lo que nos hace humanos, en la fundación de la historia, pues ahí es lo que se plantea que se da esta anomalía que es el malentendido original. Y esta anomalía es que choca, o sea, el hombre adquiere la capacidad del pensamiento simbólico, a descifrar el mundo mediante símbolos y a necesitar crear universos para descifrar el mundo, pero no adquiere el conocimiento mismo dentro de ese simbolismo. Es decir, la capacidad del conocimiento no viene con el conocimiento mismo de las cosas, sino que viene con la capacidad de poder llegar a conocerlo. Y en ese vacío primigenio que se da de desconocimiento, el hombre necesita ya universos simbólicos, necesita ya certezas, necesita realidades, las desconoce. Y en ese choque entre la necesidad de hechos culturales y la ausencia y el desconocimiento de hechos culturales verdaderos, es cuando los ancestros tienen que inventar la creencia, la superstición. Lo que se plantea en esta obra es que la superstición no es la superstición, sino todo. Y ese malentendido original, que es realmente una separación de la naturaleza primigenia. El concepto de naturaleza es otro que hay que matizar, porque en la obra, salvo el malentendido original, no hay muchos conceptos nuevos, pero sí hay conceptos usuales que se resignifican. El concepto de naturaleza, por ejemplo, del que se plantea esta separación primigenia entre la humanidad y la naturaleza, no es el que suele pensarse, o sea, se niega la dicotomía, la dualidad entre lo artificial y lo natural, o sea, entre naturaleza y lo artificial, sino que la naturaleza es lo único que existe. Es decir, lo artificial, igual que no consideramos que un nido de un pájaro es artificial, ¿verdad? Es una construcción que el pájaro hace con materiales que encuentra. Pues de la misma manera, un edificio de un bloque de pisos de una ciudad, pues un nido de pájaro un poquito más elaborado, con materiales un poco más elaborados, pero materiales naturales al fin y al cabo. Entonces lo artificial, pues no está. El concepto de naturaleza que se da en la obra es más bien esto, o sea, la naturaleza es lo único que existe. Y está enlazado con el arjé realmente, de los presocráticos. O sea, en esta obra la naturaleza es el arjé. Igual que en Tales de Mileto el arjé era el agua, o en Parménides era el uno, en Heráclito era el fuego, pues el arjé aquí es la naturaleza. Esa gran realidad última que es lo único que existe y que es el principio de todas las cosas. Y de la que se separó el hombre en el principio en el malentendido original. También hay otro concepto clave en la obra, que es la repetición de la historia. Es decir, la historia se repite. Uno ve la historia y la ve cambiante, ¿no? Claro, pues ve la edad de piedra y la edad media y nos ve completamente distinto, como si hubiera un mundo distinto, pero lo que se plantea es que este cambio de la historia es un cambio estético, es un cambio meramente estético y de forma. La historia no cambia de sustancia, nunca ha cambiado de sustancia, solo ha cambiado de estética, porque, por cierto, me he dejado una cosa, en el malentendido original, o sea, el malentendido original sirve para descifrar lo que estoy contando de la repetición de la historia, porque a través del malentendido original, que esto no es un manifiesto, no es una obra extensa que dé para eso, pero puede descifrarse cualquier mal, cualquier daño que la humanidad se hace a sí misma. Es decir, estamos en una época de sobreinformación, en la que toda esta información es inabarcable, ¿no? Abrimos un telediario, un periódico y es un frenesí, es una avalancha que nos abruma precisamente de estos males. Fundamentalismo, guerra, polarización política, todo esto, violencia. Encendemos un telediario y nos abruma en múltiples formas, cada día distinta, y parece que es inabarcable. Pues lo que se plantea que es una reducción a la raíz, es decir, que a través de del concepto del malentendido original
toda esa frenesí, toda esa avalancha de información se puede descifrar a prácticamente unos cuantos males que a su vez se reducen al malentendido original. Es decir, hay unos males primigenios que puede ser división de la humanidad, la división de la humanidad que nace en esta separación de la naturaleza, cada superstición es distinta, cada tribu es distinta, la humanidad se divide, la división lleva al conflicto, la creencia es distinta, el conflicto lleva a la opresión, incluso dentro de la propia tribu, y hemos llegado a la capacidad tecnológica en esta era de también tener el poder de no solo oprimir a los seres humanos entre sí, sino que oprimir a todo el planeta. Nos estamos autodestruyendo el mundo en el que vivimos. Entonces, lo que se plantea es que ante ese frenesí, esa avalancha, pues hacerlo inabarcable de esa información, hacerla abarcable y reducirla a muy pocos conceptos, esos males primordiales que a su vez se reducen única y exclusivamente a un concepto, que es el malentendido original del que surgen los males que la humanidad se hace a sí misma. Entonces, pues la repetición de la historia se trata de eso. Cuando decimos la historia se repite, que es una expresión común, es que el hombre cae en las mismas piedras una y otra vez. O sea, nos ponemos vestidos distintos en distintas épocas de la historia. La tecnología cambia. Parece que vamos al espacio ahora que la de piedra. No, pero los mismos problemas por los que la humanidad se dañaba a sí misma siguen siendo exactamente los mismos. Exactamente los mismos ahora que hace 70.000 años cuando se fundó la humanidad. Sigue habiendo las guerras exactamente igual ahora que cuando se fundó la humanidad. Sigue habiendo las divisiones entre fronteras, entre territorios, exactamente igual que las crean. Sigue habiendo opresión entre los seres humanos y entre los hombres de la misma manera. Y eso hace que la historia se repite. Y hace que el cambio de la historia es una cuestión estética y formal de apariencia, pero la historia no cambia. Hay una sentencia también en la obra que dice: no se trata de cambiar la historia, sino que se trata de cambiar la forma en que la historia cambia. Pues, eso es de lo que se trata, de llegar a la raíz primigenia y cambiar la forma en que la historia cambia. Y se llama teoría de la revolución porque esto también va enlazado con el concepto de revolución. El concepto de revolución es otro que se resignifica, igual que el de naturaleza o igual que el de democracia también. Te dice que la democracia es algo que se debe de fundar, que se debe de inventar. El concepto de revolución se expresa como que debe de ser la primera de la historia. O sea, todavía queda pendiente la primera revolución de la historia por esta repetición de la que estoy hablando, ¿no? Cuando haya la primera repetición de la historia será llegar a este concepto fundamental y ir a redimir lo que es la naturaleza humana, porque ese concepto, el de malentendido original, está enlazado con el concepto de naturaleza humana también, ¿no? Se expresa como una caída primordial de la naturaleza humana, en esta separación de la naturaleza, y por esa caída primordial es por lo que la humanidad se daña a sí misma. Y eso es lo que pretende esa revolución que se expresa ahí, que es la redención de la naturaleza humana caída. Por esa repetición de la historia se expresa de que nunca ha habido antes revoluciones, sino que con lo que ha habido antes, que es anteriormente llamado revoluciones, simplemente ha sido cambios bruscos en la apariencia de lo mismo. Y la historia se ha seguido repitiendo. Hasta que no se llegue a la raíz absoluta de esta cuestión, nunca cambiará nada. La historia se seguirá repitiendo hasta que no se pueda seguir repitiendo, porque esa es la cuestión también. Estamos en una época de fin de civilización o de fin del mundo, es decir, no hay más allá. O sea, no tenemos mucho margen tampoco, ¿no? O sea, o cambiamos ya radicalmente esa raíz, o bien realmente estamos viendo ya un horizonte bastante duro. No tenemos mucho margen. Entonces, pues eso, o sea, eso es la síntesis realmente de la obra. Los males que la humanidad se hace a sí misma, que muchos estaréis pensando, porque es así como se ve, que se han considerado como naturales, ya no es parte de la naturaleza humana. O sea, no se puede cambiar porque la guerra es parte de la naturaleza humana, no se puede cambiar porque la división entre fronteras es parte de la naturaleza humana, porque la opresión del hombre por el hombre es parte de la naturaleza humana. Pues aquí la síntesis sería que esos males han estado tan presentes y tan repetidos en la historia que lo hemos considerado como naturales, porque han sido omnipresentes y porque no han podido vencerse de ninguna manera, porque nunca se ha llegado a la raíz de estos males. Pero no son naturales en ningún modo.
son causas de... no son la naturaleza humana, son la naturaleza humana caída. Y lo que se dice es que puede redimirse y que va a redimirse. Y en eso consiste la revolución, simplemente, o sea, el primer paso de la revolución es tan sencillo y tan abismal como que el entendimiento del malentendido deshace el malentendido. Es tan sencillo, pero tan abismal como eso. Pero no en la superficie, sino en la raíz del origen, del porqué, de la causa primera de esta cuestión. Y nada, pues realmente es como dijo el poeta, o sea, al final en mis venas hay gotas de sangre jacobina, pero mi verso brota de manantial sereno, como dijo Machado. Creo que lo mejor en realidad es que se explore la obra que está escrita para eso, en vez de que yo hable aquí de ella. Y pues nada, esa es mi primera obra. Si tenéis algún tipo de objeto arrojadizo, es el momento ahora mismo. O preguntas o impresiones o... Tendremos que comprar el libro para poder arrojar. Tía, pero claro, me va a doler poco. Por eso lo he hecho pequeño. He sido previsor. Perdona, ¿cómo se llama el libro? Ellos se llama Teoría de la Revolución. Teoría de la Revolución. Sí. Te voy a hacer una pregunta. Sí. Cuando dice que resignifica el concepto de revolución y Sí. que realmente no ha habido nunca ninguna revolución, Sí. pasas por lo alto todo lo intento de movimiento de sublevación desde Por supuesto. todo lo que no conocemos porque han sido, no tiene registro escrito, Ujú. todo lo de la Edad Media, los quilombos en Brasil, Sí. y de verdad cree que ninguno de estos iban a la raíz del malentendido. Bueno, no porque no había una teoría filosófica, sino que o sea, hay una inercia. Parten de lo que se plantea es que estas revoluciones son parte, incluso, de esta repetición de la historia porque son parte de los males. Por ejemplo, situémonos en se me ocurre ilustrativa la revolución bolchevique, por ejemplo, ¿no? Se pretende redimir a la humanidad. Para mí esta no es una revolución. ¿Cómo? Para mí esta parte ya con fallos, están claros los fallos que son autoritarios de la revolución bolchevique. No, pero no hace falta sí. De movimiento a lo mejor de hace 4 o 5 siglos, movimientos populares, movimientos que realmente tenemos muy poco registro porque Sí. han sido aniquilados, pero todo lo que ha pasado en la Europa Central, en Alemania, todo lo que estaban ligados a... De lo que se trata, o sea, yo claramente hablo de lo que se tiene registro, que es lo que conocemos. Esto, o sea, cuando se habla de la raíz y de unos cuantos males, por ejemplo, una de las raíces que creo que se da siempre en todas las revoluciones que ha habido es el concepto del otro, por ejemplo. El concepto del otro cultural, que no tiene por qué ser el otro de otra nacionalidad, de otro país, sino pues el otro es el que piensa distinto también, por ejemplo, ¿no? O sea, en una revolución siempre por se han intentado derrocar pues una clase, una idea, y cuando ese concepto del otro, cuando se entra en ese concepto, es cuando aparecen ya el conflicto, los males, la opresión incluso, porque el otro, lo que se trata es que siempre se deshumaniza realmente. Cuando uno empieza a tratar el otro como otro, de una manera o de otra, siempre se empieza a deshumanizar un poco, ya tenga una ideología distinta o ya tenga pues, una nacionalidad. Y en conceptos como ese, por ejemplo, es uno de los conceptos que son raíz y que no se han realmente trascendido en esas revoluciones de la historia. Si se te ocurre un ejemplo específico, algo que lo podemos comentar. Bien. Bueno, no me ha quedado muy claro el concepto de esa, digamos, caída original, ¿no? O originaria. Uh-huh. No veo claro, es decir, tú hablas de una caída originaria, Uh-huh. de un patinazo original,
Una anomalía. o una prácticamente. anomalía, y en qué medida somos aquel ser que tuvo esa anomalía. ¿En qué medida? En la medida absoluta. ¿Realmente somos el mismo? O... Bueno, somos el mismo, no somos, o sea, nos hacen. Esa caída no es una caída, obviamente el malentendido original obviamente está basado en el concepto judío-cristiano de pecado original, ¿no? Elaborado de otra manera. Claramente el concepto judío-cristiano, este concepto es una cosa más, como dice, de lo que somos, ¿no? Somos pecadores porque Adán pecó. En este caso no es lo que somos, sino lo que nos hace. Es decir, el malentendido se transmite culturalmente por el proceso de socialización y de aculturación. Se ha heredado de generación en generación, desde el principio de la historia, porque se ha enseñado. El niño que hablaba de lo del rey y demás es libre, es un filósofo innato, todavía, porque no ha malentendido todavía en algunos aspectos. Pero malentenderá, porque se transmite, se enseña. Lo que el hombre cree como realidad, pero está separado de la naturaleza primigenia, que comentaba, se transmite como realidad. Pero Entonces se hereda. Esa anomalía no es exclusiva, digamos, de nuestra civilización occidental. No, claro. Claro. O sea, aquí en todo momento se habla de humanidad en general. El concepto de judeocristiano, ¿no?, que has utilizado, bueno, también es extrapolable al mundo griego, que no era judeocristiano. Sí, no, es que no me he explicado. Y sin embargo, bueno, por aludir a uno de los mitos, ¿no?, el mito de la edad de oro, donde no hay enfermedad, donde, en fin, no hay conflicto, el hombre vive tranquilo, en paz, sin presiones, sin agobios, ¿no? Sin tenerse de alguna manera que ganar la vida. Y en esto es de alguna forma pues un tanto similar a los dioses. Y su muerte, dice, es como un sueño, como el sueño que viene a un hombre cansado por el trabajo. Bien, pasamos a la Edad de Plata, donde se produce un cambio de actitud. Hesíodo nos cuenta por qué se extingue la Edad de Oro y rápidamente nos mete en la Edad de Plata, en la que ya se apunta. ¿Por qué puede ser? Por la soberbia, por la ibris, ¿no? Lo que dice es muy Pero interesante. hay otras culturas que también abundan en lo mismo, ¿no? Es decir, en que, Todas las culturas tienen ese que hay concepto. una quiebra, ¿no? Claro, todas las culturas tienen ese mito, las cosmogonías de esa quiebra. A las culturas mesoamericanas, ¿no?, donde probablemente la maya es la más rica en mitos y demás. Y bueno, pues está la idea también de atrasar, ¿no?, del castigo, ¿no?, de la serpiente emplumada, del Quetzalcóatl, que mediante un diluvio, ¿no?, digamos, pues pone patas arriba al mundo y bueno, para que surja otro nuevo, ¿no? Es decir, esa idea del pecado, del fallo, de la quiebra, de la anomalía, ¿no?, como tú dices, está en muchísimas culturas. O si no en todas, lo cual puede ser un conocimiento intuitivo en forma mitológica de la cuestión. O sea, yo he dicho que está influenciado cuando he dicho que está influenciado por el pecado original judeo-cristiano, no lo restringo a eso, simplemente se inspira, porque es la cultura que nos coge más cerca, en ciertos puntos de eso. Pero en todo momento, como has dicho, se habla de humanidad, absolutamente, no de civilización occidental, la humanidad entera. Y pues eso es reseñable lo que has dicho, que cuando uno repasa todas las mitologías de cualquier cultura, es tan común, tan sospechosamente común, en la cosmogonía de la creación del mundo hay muchos mitos comunes, ¿no? Jung lo llamaba los arquetipos, ¿no? Y uno de estos arquetipos podría ser pues esa caída de la humanidad, que es como muchos intentan explicar precisamente el origen del mal, que al final es lo mismo, ¿no? El origen del mal es una caída primigenia de la humanidad después de una edad de oro. Cual, pues eso puede ser un conocimiento intuitivo y mitológico de esta cuestión. Yo la edad de oro, y
esa época del paraíso, ¿no? De antes del pecado original, o de la edad de oro, o de todo lo que estamos hablando, sería simplemente pues, una época en la que el hombre es un animal más, es decir, que no están estos males en los que se daña a sí misma la humanidad. Que la anomalía es esa, o sea, la anomalía es que la humanidad, a diferencia de todas las especies, el problema de la humanidad es la humanidad, como he dicho, ¿no? Y pues esa edad de oro sería antes de esa anomalía. Y en clave mitológica es comprensible. A mí me gustaría hablar de una cosa. Yo sí que he leído el libro y lo conozco. Y creo que el libro tiene un orden mucho más claro que lo que tú has manifestado. O sea, una forma de verdad que tu forma de desvirgarte, tu concentración, y está bien. Y me parece fantástico, ¿no? Porque dentro de ese desorden hay una serie de ideas que se van manifestando. Pero el libro sí que habla de varios conceptos y los tiene muy bien organizados. Desde esa debacle primigenia, desde el malentendido original, no es el pecado original, pero el malentendido original, que es un pecado, aparece la figura del otro, la figura de la individualidad que se recrea y que nace, pero no contra los demás, sino de forma individual, y la forma siempre de que los símbolos son los que acaban marcando los derroteros por los que sigue el hombre. Y eso impide las revoluciones, porque las revoluciones siguen basándose en símbolos que marcan otros derroteros igual de confundidos que eso. La eliminación del símbolo, la búsqueda de ese estado original, es lo que tú planteas en esta teoría de la revolución, que me parece muy interesante y que tiene muchas más cosas que los conceptos que tú has dejado para vosotros. Hay muchos más conceptos ahí, sí, y creo que están muy bien definidos y muy claros. Me parece que es un libro muy interesante para poder, por lo menos, discutir con él, ¿no? Que es algo que ya empieza a hacernos distintos. Si no nos peleamos por él, si nos discutimos con él, ya empezamos a intentar solucionar ese malentendido original que tú planteas de una forma mucho más natural, que también es otro de los conceptos del libro que aparecen que son muy interesantes. Amén. No sé. Pues sí, o sea, que como digo, que el libro es una cadena, o sea, que empieza en un punto y acaba en otro, va completamente encadenado. Entonces, pues, sí, la síntesis ha sido completamente, como lo has dicho tú. Lo que pasa es que eso, que al ser una cadena, o sea, yo puedo empezar aquí desde el principio y acabar en el final. Entonces podemos estar 2 semanas. Entonces, más que revolución, lo que se necesitaría sería una devolución, ¿no? Bueno, si eso es posible, si es a esa edad de oro, seguramente será una cosa distinta, pero en cualquier caso, como mínimo sería la primera revolución después de la revolución primera, que es la que creó la cultura misma y que fue una revolución también, la revolución cognitiva, ¿no? La que creó la cultura y este pensamiento simbólico. A mí, lo que has contado emocionalmente me resuena mucho en el sentido del mal, el bien, ¿no? Lo que se considera lo bueno, lo malo, quién hace el bien, quién es el malo y el bueno de la película, etc. Y a mí, hablaba con una amiga no hace mucho la cuestión de que hay una serie de sentimientos universales que se repiten desde, como tú dices, desde la primigenia más primigenia, y que esos sentimientos, sea cual sea la cultura, se van a repetir sí o sí porque están en el hombre y punto, ¿no? Y llegamos en esa conversación a la conclusión de que había como dos básicos. Uno era el amor y otro era, mucha gente diría, la maldad. Y no es la maldad, es el amor y el miedo. Llegamos a esa conclusión. La gente se mueve por amor, pero hace maldad por miedo, que es muy diferente el concepto. Entonces, a mí ese malentendido original del que tú hablas me suena a ese miedo primigenio. Es el miedo el que nos mueve a hacer mal contra los demás. O a equivocarnos de tal manera que hacemos el mal. Esa es otra. Lo que has dicho, quería añadir una cosa, de que sobre la maldad, el concepto de maldad, que por cierto, lo del concepto como bien y mal y demás, o sea, como dije yo, he perseguido en la forma la universalidad. Para perseguir la universalidad tienes que trabajar con arquetipos, pero a la vez se intenta trascender los arquetipos. Tiene su complejidad, pero se intenta. El arquetipo es lo que puede comprender cualquier persona de cualquier cultura, que es lo que yo aspiraba, o de cualquier nivel cultural, pero a la vez tienes que trabajar con el arquetipo para trascender el arquetipo. Conceptos, por ejemplo, como el bien y mal, como el bueno o el malo, o los unos o los otros, ¿no? Que son arquetipos que se tratan de trascender. De todas formas, lo que quería comentarte es el concepto de maldad, porque
sea, obviamente no se parte de la base aquí de un concepto iluso, es decir, vamos a vivir todo en el mundo de la piruleta. Es decir, una cosa es, claro, porque una cosa es la maldad y otra cosa son los males que la humanidad se hace a sí misma. Porque esto no intenta erradicar la maldad, eso sería una cosa ya totalmente mesiánica y absurda. Lo que sí se intenta erradicar los males que la humanidad se hace a sí misma, desde esa perplejidad de que realmente que es muy extraño que el problema de la humanidad sea la humanidad, más allá de los cataclismos, de esto todo. Otra cosa que me ha resonado mucho en esa parte que habla de la humanidad y es el mal de la propia humanidad, a mí me ha recordado mucho también a Un Mundo Feliz. Es decir, yo sé que tú vas en todo lo contrario, ¿no? Pero me ha resonado mucho por esa historia, ¿no? Y ahora cuando dice la piruletita, pues también un poco, ¿no? Sí. En el sentido de que hasta qué punto somos capaces de llegar para controlar esa automaldad que nos infligimos. Claro. Hasta el punto, porque yo creo que estamos llegando ahí, hasta el punto de tomar esa pastillita que ahora mismo puede ser perfectamente la pantalla de un móvil o un ordenador, por ejemplo, hasta anularte de forma que seas una oveja que ni siente ni padece. Perdón por el oveja, pero quiero decir, en el sentido de seguir el camino sin mirar hacia los lados, ¿no? Es decir, que hay unos juegos ahí... Claro, pero... O sea, por eso diferencio entre el concepto de maldad y los males que la humanidad es misma, porque o sea, la maldad es en un plano psicológico. Y obviamente siempre va a haber maldad, porque siempre va a haber psicología, siempre va a haber la maldad hacia el otro, pero en un plano psicológico. Lo que se plantea aquí no es un plano psicológico, sino un plano cultural. Heredado, enseñado. Por ejemplo, se puede incluso plantear que el ser humano, a pesar de que es una cuestión que se transmite culturalmente y que se enseña, pues no puede vivir sin identidad. Otro concepto que se trabaja en el concepto de la identidad.